Imagínate despertar un día y descubrir que el mundo entró en una etapa completamente distinta. Crisis energéticas golpeando continentes enteros, rutas marítimas bloqueadas, cadenas de suministro colapsando y países peleando desesperadamente por combustible, alimentos y capacidad logística. Suena como una película, hasta que recuerdas que muchas de esas cosas ya comenzaron a pasar durante los últimos años. La pandemia paralizó economías completas. La guerra en Ucrania alteró mercados energéticos globales. Las tensiones entre China y Estados Unidos comenzaron a dividir lentamente el comercio mundial. Y mientras todo eso ocurre, una pregunta incómoda empezó a crecer silenciosamente en México. ¿Y si varias de las obras impulsadas durante el gobierno de AMLO no fueron solamente proyectos políticos o económicos, sino también una preparación estratégica para tiempos mucho más difíciles? Porque cuando observas ciertas decisiones juntas, el panorama cambia completamente. Refinerías, infraestructura ferroviaria, corredores interoceánicos, aeropuertos con integración militar, soberanía energética. De repente, muchas piezas parecen conectarse bajo una lógica mucho más profunda que la simple política sexenal. Y aquí es donde este tema se vuelve realmente interesante. Durante décadas, México construyó gran parte de su economía bajo una idea que parecía permanente: que el comercio internacional siempre funcionaría normalmente, que los combustibles llegarían sin problemas, que las cadenas globales abastecerían productos constantemente. Pero el siglo XXI comenzó a demostrar algo que cambió la mentalidad de muchas potencias. La globalización también puede convertirse en vulnerabilidad. Cuando la pandemia golpeó al mundo, millones de personas descubrieron algo que parecía imposible. Países enteros dependían de fábricas extranjeras para productos esenciales. Puertos saturados paralizaron industrias completas. La falta de semiconductores afectó automóviles, tecnología y producción global. Después llegó la guerra en Ucrania y el impacto fue todavía más fuerte. Europa enfrentó una crisis energética gigantesca. Los precios de combustible se dispararon. El gas se convirtió en herramienta geopolítica. Y de pronto, conceptos que parecían viejos regresaron brutalmente a la conversación mundial. Autosuficiencia, infraestructura estratégica, seguridad energética, capacidad logística nacional. Y precisamente ahí encajan muchas de las obras más importantes impulsadas durante el sexenio de López Obrador. Porque independientemente de posiciones políticas, existe algo difícil de ignorar. La mayoría de esos proyectos tienen un patrón común: fortalecer capacidades internas del país. Tomemos primero el tema energético. Durante años, México dependió enormemente de importar gasolina, especialmente desde Estados Unidos. Y eso generaba una contradicción enorme. Un país productor de petróleo terminaba comprando grandes cantidades de combustible refinado en el extranjero. Eso no solamente era un problema económico, también representaba una vulnerabilidad estratégica gigantesca. Porque si una crisis internacional interrumpiera rutas comerciales o cadenas energéticas, México podría enfrentar problemas severos para abastecer combustible internamente. Y aquí es donde entra la construcción de Dos Bocas y la rehabilitación de refinerías existentes. Durante años, muchísimos críticos consideraron esos proyectos obsoletos o poco rentables frente a tendencias globales relacionadas con energías limpias. Pero mientras el debate político seguía creciendo, el mundo comenzó a experimentar precisamente aquello que las potencias más pragmáticas siempre intentaron evitar: dependencia energética extrema. Y eso cambió completamente la conversación, porque las grandes potencias históricamente entendieron algo fundamental: la energía es seguridad nacional. Sin combustible no funciona transporte, no funciona industria, no funciona logística, no funciona el Estado moderno. Por eso incluso países extremadamente avanzados continúan protegiendo su infraestructura energética como prioridad estratégica. Estados Unidos mantiene enormes reservas estratégicas de petróleo. China invierte cantidades gigantescas en asegurar suministro energético global. Rusia convirtió energía en herramienta geopolítica internacional. Y México lentamente comenzó también a entrar en esa lógica. La idea de fortalecer capacidad nacional de refinación ya no parecía solamente una discusión económica. Comenzaba a verse como una medida de resiliencia estratégica, especialmente después de observar cómo guerras y crisis internacionales podían alterar brutalmente el mercado energético mundial. Aquí aparece algo todavía más interesante: la infraestructura ferroviaria. Porque mientras gran parte del mundo apostó durante décadas casi exclusivamente por carreteras y transporte marítimo, varias potencias continuaron fortaleciendo sistemas ferroviarios estratégicos. China expandió brutalmente sus redes de trenes. Rusia depende enormemente de corredores ferroviarios internos. Estados Unidos mantiene rutas críticas para logística nacional. La razón: los trenes no solamente mueven pasajeros, mueven capacidad nacional, combustible, mercancías, equipos, producción industrial. Y en escenarios de crisis, eso se vuelve vital.
México abandonó durante décadas buena parte de su infraestructura ferroviaria de pasajeros y conectividad regional, pero durante los últimos años comenzó nuevamente a apostar por corredores ferroviarios estratégicos. Y ahí aparece un detalle importante. La lógica ya no parecía enfocarse únicamente en movilidad civil, también en integración territorial y capacidad logística nacional. Porque cuando un país fortalece infraestructura ferroviaria, automáticamente aumenta capacidad para mover recursos internamente de manera mucho más eficiente. Eso adquiere valor enorme en tiempos de estabilidad económica, pero en escenarios de crisis internacionales adquiere todavía más importancia, particularmente en un país tan grande y complejo geográficamente como México. Aquí entra uno de los proyectos más importantes de todo el sexenio, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Porque cuando observas cuidadosamente ese proyecto, entiendes por qué comenzó a llamar tanto la atención internacional. El istmo conecta el Pacífico con el Golfo de México en uno de los puntos más estrechos del territorio nacional. Eso le da un valor geopolítico gigantesco. Durante décadas, el Canal de Panamá dominó gran parte del comercio regional, pero el istmo ofrece otra posibilidad estratégica. Crear un corredor capaz de mover mercancías entre océanos mediante puertos, ferrocarriles e infraestructura industrial. Y aquí aparece algo crucial. En un mundo estable, eso ya representa enorme oportunidad económica. Pero en un mundo con tensiones comerciales crecientes, bloqueos marítimos o saturación logística global, el valor estratégico se multiplica brutalmente. Porque de repente México tendría una ruta alternativa clave para movilidad comercial y capacidad operativa regional. Eso significa que el istmo no solamente podría convertirse en motor económico, también podría transformarse en infraestructura crítica nacional. Y honestamente, la idea tiene muchísimo sentido considerando el contexto mundial actual. Las tensiones entre China y Estados Unidos están alterando rutas comerciales. El nearshoring está moviendo industrias hacia Norteamérica. Las cadenas globales buscan alternativas logísticas más seguras. Y México ocupa una posición geográfica única dentro de todo ese reacomodo mundial. Aquí aparece otro proyecto extremadamente polémico, el AIFA. Durante años, gran parte del debate público giró alrededor de pasajeros, conectividad y política interna. Pero existe otro ángulo que pocas veces se menciona: la ubicación estratégica. Porque el aeropuerto se encuentra dentro de una zona con fuerte presencia militar y características geográficas bastante protegidas comparadas con otras áreas mucho más saturadas del Valle de México. Eso cambia la perspectiva completamente. Históricamente, muchas instalaciones estratégicas importantes se construyen considerando no solamente eficiencia comercial, sino también resiliencia operativa y capacidad de protección territorial. Y aunque oficialmente la IFA funciona como aeropuerto civil militar, su integración con infraestructura militar cercana le da características estratégicas relevantes, especialmente en escenarios donde la continuidad operativa se vuelve fundamental, porque aquí aparece algo que el siglo XXI está demostrando constantemente. La infraestructura crítica ya no puede diseñarse pensando únicamente en comodidad o rentabilidad inmediata. También debe pensarse en estabilidad nacional, capacidad de respuesta, continuidad logística, resistencia operativa. Eso incluye energía, transporte, aeropuertos y corredores industriales. Cuando observas todas estas piezas juntas, empieza a aparecer una lógica bastante clara. Refinerías para reducir dependencia energética, infraestructura ferroviaria para fortalecer movilidad interna, corredores interoceánicos para diversificar logística estratégica, aeropuertos integrados con capacidad operativa militar. Todo eso dentro de un contexto global cada vez más incierto. Y honestamente, no parece coincidencia total, porque muchas potencias están haciendo exactamente lo mismo. China fortalece autosuficiencia tecnológica y logística. Estados Unidos reorganiza producción industrial mediante nearshoring. Europa busca reducir dependencias energéticas externas. Rusia prioriza corredores internos y capacidad estratégica nacional. El mundo entero comenzó nuevamente a pensar en soberanía desde perspectiva logística y energética. México lentamente parece entrar también en esa conversación. Ahora bien, tampoco se trata de convertir todo en teorías exageradas o conspiraciones absurdas. Muchas de estas obras también responden a visión ideológica, política interna y objetivos económicos del gobierno. Pero ignorar completamente el componente estratégico tampoco tendría sentido, porque las grandes infraestructuras siempre generan efectos mucho más amplios que los discursos oficiales. Y precisamente por eso este tema resulta tan fascinante, porque obliga a observar el sexenio desde una perspectiva distinta, no solamente como proyectos aislados, sino como intento de fortalecer ciertas capacidades estructurales del país frente a un mundo mucho más inestable, especialmente considerando que México posee ventajas geográficas enormes. Conecta Norteamérica con América Latina, tiene acceso a 2 océanos,
cuenta con recursos energéticos importantes y además se convirtió en pieza fundamental dentro del nearshoring global. Eso significa que cualquier fortalecimiento logístico o energético automáticamente adquiere relevancia geopolítica. Aquí aparece otra pregunta incómoda. ¿México realmente estaba preparado para enfrentar una crisis internacional fuerte antes de estas obras? Y la respuesta probablemente sería preocupante. Dependencia energética considerable, infraestructura ferroviaria limitada, saturación aeroportuaria, problemas logísticos, capacidad industrial insuficiente en ciertas áreas críticas. Todo eso representaba vulnerabilidades importantes. Por eso algunos consideran que muchas de estas obras intentaron reducir parte de esas debilidades estructurales. Tal vez no perfectamente, tal vez con errores enormes, tal vez con costos discutibles, pero bajo una lógica de fortalecimiento nacional, frente a un escenario global mucho más incierto. Y el contexto mundial parece confirmar que esa preocupación no era descabellada, porque hoy el verdadero poder de los países ya no depende solamente de soldados o armamento. También depende de qué tanta energía producen internamente, qué tan rápido pueden mover recursos, qué tan resistentes son sus cadenas logísticas, y qué tan capaces son de seguir funcionando durante crisis internacionales prolongadas. Tal vez por eso tantas potencias comenzaron nuevamente a obsesionarse con infraestructura, porque entendieron algo fundamental. En tiempos difíciles, la soberanía no se sostiene únicamente con discursos. Se sostiene con energía, movilidad, industria y capacidad nacional real. Y quizá esa sea precisamente la lógica detrás de muchas de las obras más polémicas del sexenio de AMLO.